¿Qué tal? Buenas tardes. Para comenzar en esta primera clase vamos a hablar del capítulo 1 que viene en el libro de Morrison, o bueno, la introducción y el capítulo 1 y el capítulo 2, para tratar de abarcarlo brevemente. En- digamos que de una vez advierto también sobre estos capítulos del libro de Morrison. Suelo criticarlo mucho en las clases presenciales porque para entender el contexto del que nos habla Morrison, em, tenemos que saber que cuando haga alusión como a muchos ambientes o muchos ejemplos de su práctica en cuanto al hacer entrevista, él lo habla desde su profesión, que él es médico, es psiquiatra, y va a hablar mucho del ambiente intrahospitalario, es decir, donde él hace muchas entrevistas, mucho del trabajo clínico, una entrevista que él realiza, lo hace dentro de un hospital. Entonces, por eso va a haber ahí algunos ejemplos que para nosotros no van a tener mucho sentido o no nos van a hacer mucho eco, porque él lo habla desde ese contexto. En la introducción, Morrison comienza dando como una anécdota, una vivencia de cómo fue para él, ¿no? El entrar o empezar a hacer una entrevista. Digamos que sí, realmente uno va a ir aprendiendo conforme vaya teniendo práctica. Se va a enfrentar a muchas situaciones muy diversas también, que uno va a tener que ir también como solucionando cada vez que va enfrentando o le van sucediendo situaciones nuevas o distintas, porque recordemos que cada persona o cada paciente o cada entrevistado va a ser distinto. Por más que uno conozca como las generalidades técnicas y teóricas de las bases de una entrevista psicológica, va a toparse con situaciones que uno va a tener que resolver conforme vaya enfrentándolas, ¿no? Acá es importante hablar de estos dos roles. Va a haber una persona que es quien entrevista y una persona que es entrevistada. Entonces sería el entrevistador y el entrevistado, ¿no? Recuerden que si nosotros nos vamos a dedicar a la psicología, nosotros como psicólogos o como futuros psicólogos, en cualquiera de las áreas que uno se desempeñe, no solamente en psicología clínica, uno va a tener contacto con entrevistas. Es decir, la idea de la materia es que también uno vaya teniendo como esta formación teórica, esta formación lo más que se pueda también práctica para donde quiera que desempeñe sus funciones profesionales como psicólogo, pues tenga este conocimiento y se le facilite la cuestión de poder realizar una buena entrevista. Si uno hace, por ejemplo, yo que me dedico al psicoanálisis y hago, obviamente está dentro del área clínica de psicología, pues cada que llega un paciente se hace una entrevista, ¿no? Una entrevista inicial. Si alguien trabaja en un ámbito laboral, pues también digamos que en algún momento tal vez va a estar en el área de reclutamiento y selección de personal y ahí va a realizar entrevistas. O también va a realizar entrevistas al personal interno si está en el área de capacitación, ¿no? O en la planeación de programas de entrenamiento, ¿no? Que le llaman acá. También cuando haga de detección de necesidades de una organización o institución en particular, pues va a realizar una serie de entrevistas, ¿no? Para hacer ese diagnóstico en el área de desarrollo organizacional. Si se dedican o se piensan dedicar al área de la psicología social, ahí también digamos, todas las intervenciones que son comunitarias son a través de entrevistas, ya sea a través de, por ejemplo, luego hablaremos de formatos de entrevista, pero por ejemplo puede ser una cuestión de una entrevista presencial o puede ser en cuestionarios o diversas formas, ¿no? Pero lo va a hacer en base a una entrevista también. Y quien trabaje en psicología educativa muchísimas veces también va a tener que entrevistar si trabaja como terapeuta, si trabaja como maestro de apoyo o si trabaja, digamos, con la cuestión emocional, pues resultará que va a tener que entrevistar a los alumnos, a veces a padres de familia, o a veces al mismo personal digamos, del plantel educativo. Eh, digamos que cuando yo estaba haciendo mis prácticas profesionales en la clínica de atención psicológica de la universidad, que creo que alguna vez les había comentado, ¿no? Cuando yo estudié también psicología en la Universidad Metropolitana y hice mis prácticas en la clínica.
no en la que estaba en Torre 4, estábamos en otra torre, ahorita creo que es preparatoria, ¿no? Sí, es preparatoria, ¿no? Ahí entre Guerrero y Galeana, sobre Washington. Em, Ahí había como, ahí me tocó entrar justo cuando tenía un tetramestre que había cambiado la administración de la clínica, es decir, habían entrado una nueva forma de trabajo y habían entrado coordinadores nuevos. Ellos estaban como en este adaptarse a los nuevos, a su nueva forma de trabajo y implementar su nuevo método, por así decirlo. Conservaban algunas cosas de la administración anterior y había como algo muy particular, que era que los coordinadores y supervisores de los turnos hicieran las entrevistas iniciales de los pacientes y luego se los asignaran a los alumnos. Y entonces llegaban y tú veías ahí el rol de horarios y veías que tienes un paciente y ya tú le preguntabas a tu coordinador y te decía, sí, mira, va a ser este caso, la persona viene por esto y por esto, ¿no? Porque él había hecho previamente la entrevista. Eso fue como un mes y medio más o menos de cuando yo empecé mi periodo de práctica, ¿no? Porque después, como decía, ellos venían trabajando o implementando una nueva forma de trabajar. Entonces ya después se decidió que cada alumno hiciera su entrevista, es decir, si llegaba un paciente nuevo, que el alumno fuera, el practicante fuera y hiciera su entrevista y atendiera ese caso. Entonces, para que no hubiera una cuestión de teléfono descompuesto por así decirlo, no dobletear el trabajo, era mucho mejor que uno realizara su entrevista con su paciente y empezara a trabajar con él mismo, ¿no? Digamos que sí es complicado. La primera vez que uno llega y realiza una entrevista, a pesar de que en una organización o una institución como la clínica de la universidad tienen un formato muy digamos, eh, rígido en cuanto a cierta información, donde vienen ciertas preguntas que tú tienes que llenar y información que tienes que recabar. También hay la posibilidad de una cuestión cuando uno pregunta ya el motivo de consulta o el por qué acude la persona, pues va a ser, digamos, dar ese tiempo y espacio para que la persona exprese todo lo que necesite expresar sobre qué lo motivó a buscar atención psicológica, ¿no? Yo que trabajo en la clínica privada o me dedico a la consulta privada en mi consultorio, también tengo un pequeño formato en donde son datos como bastante generales que tal vez me tarde 5 o 10 minutos, ¿no? de una primera entrevista en recabar, que son cosas tan sencillas como nombre, edad, estado civil, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, a qué se dedica la persona, datos familiares, ¿no? Como si tiene hermanos, si tiene papás, si viven sus papás, los nombres de ellos, edades, a qué se dedican, si tiene pareja y hasta ahí. Digamos que es como la información general que yo necesito eh, sobre sus datos de identificación. Pero posteriormente, ya cuando se habla del motivo de consulta, pregunta uno qué lo motivó a la persona o qué motivó al paciente a buscar atención psicológica y uno se pone a escucharlo, ¿no? Ahorita un poco más adelante hablaré bueno, abordaré la cuestión de los tiempos, que también nos va a mencionar acá Morrison como una cuestión de teórica, ¿no? Um, También me gusta mucho aclarar cuando voy exponiendo este tipo de temas o vamos revisando este tipo de temas, el sí compartir lo que nos plantea Morrison, pero también yo ponerles una perspectiva práctica, ¿no? Es decir, cómo realmente se vive en la práctica. Les decía que es complicado en el sentido de cuando uno está haciendo sus prácticas profesionales y le toca hacer una entrevista, pues obviamente uno no sabe entrevistar. Obviamente no es que uno sienta que está haciendo mal las cosas o demás, sino la única forma de mejorar como entrevistador pues es estar haciendo entrevistas. Entonces, en la mayoría de los casos, si uno está haciendo entrevistas, pues mientras más hagas, pues más entrevistas tengas como tu historial, pues mejor vas a ir desempeñándote, ¿no? En las siguientes entrevistas que tú vayas teniendo. Es importante, ¿no? También señalar que en el área privada, es decir, en la consulta o en psicoanálisis sobre todo también, nosotros le llamamos entrevista o entrevistas iniciales a las primeras sesiones, es decir, la primera, segunda, tercera, tal vez cuarta sesión. ¿Por qué? Porque hay muchos datos, mucha historia, ¿no? Que tiene una persona en el momento que llega
que uno en 45 minutos, una hora no lo va a abarcar, ¿no? Entonces se le aclara también a la persona cualquier cosa que tú sientas que haya sido importante y que olvidaste mencionar hoy, podemos tomarlo la siguiente sesión también. Cualquier cosa que yo considere que se me pasó a preguntar y lo considere importante, no tengas duda que te lo preguntaré, ¿no? Y es bueno aclarar eso. Nos dice Morrison que los buenos entrevistadores, por así llamarlo, que les digo que para ser un buen entrevistador tiene que tener práctica, va a tener como ciertas características, ¿no? Morrison presenta acá o propone tres, ¿no? Que es obtener la mayor cantidad de información precisa, pertinente, para empezar a delimitar una cuestión de diagnóstico y manejo del caso o de lo que vaya a hacer con esa información de la entrevista en el menor tiempo posible, ¿no? También que es alguien constante, el entrevistador, en que va a estar creando y manteniendo una buena relación de trabajo con la persona. Acá hablaron del término de rapport, que es algo que vamos a tocar más adelante. Solamente de una vez aclaro que el rapport muchas veces se confunde con una cuestión meramente de empatía y caerle bien a la persona para que trabaje en confianza contigo, cuando no necesariamente es eso, ¿no? Sino más bien que la relación terapéutica o la relación paciente-terapeuta o la relación entrevistado-entrevistador sea una cuestión de alianza de trabajo en donde los dos puedan estar entendiendo qué es lo que, digamos, el rol que tiene que asumir, ¿no? Es decir, el que está preguntando, que sepa qué debe preguntar, o escuchando, que sepa qué debe escuchar, y también quien está respondiendo, en el caso del entrevistado, sepa qué es lo que tiene que decir, pero no una cuestión de rígida, sino una cuestión de que le ayude también a él a dar como la pauta para el clínico en este caso, ¿no? Hace Morrison también hincapié en que hay una necesidad de tener la información completa y que un mismo fenómeno dentro del discurso de una persona pues puede ser interpretado, puede tener diversos, digamos, lados de un mismo prisma para poder abordarlo. Acá es un ejemplo que creo que ese sí es práctico, ¿no? Donde dice que llega una persona, una mujer joven que es casada y que bebe alcohol en demasía, es decir, que bebe mucho. Y dice, el caso se puede abordar de diferentes maneras. Si uno ve un factor dinámico, podría interpretar que su dominante esposo se parece a su papá, que también bebe. Es decir, que esa persona identifica como a su esposo que es muy dominante, la hace parecer a su papá y esta angustia que le genera, pues a ella la hace beber o la motiva a beber, ¿no? Dice, hay un aspecto conductual que también se puede revisar y que es que la chica o esta mujer asocia el beber con un alivio de las tensiones causadas por sus relaciones, ¿no? Es decir, que esa tensión que ella vive en su día a día, digamos que va a asociar que el beber la tranquiliza, ¿no? Entonces sería una cuestión conductual. Hay una cuestión social en donde dice que la mayoría de las amigas de esta chica beben, entonces que ella lo encuentra como algo socialmente aceptable y bien visto y por eso ella comparte como este gusto, ¿no? Y también habla de un factor biológico, que ese factor biológico serían como las cuestiones hereditarias en donde hubiera una predisposición, ¿no? a un alcoholismo. Posteriormente, también va a haber un subtema que va a dedicar Morrison a lo que dice que es la importancia de la práctica, que es justamente lo que yo les mencionaba, ¿no? La cuestión de la práctica. eh, Mientras más práctica tengan ustedes, va a ser mejor su desempeño. Es decir, no, me suele pasar mucho que a los alumnos que superviso de séptimo o octavo de trimestre en la clínica o que hacen práctica clínica, a veces llegan, ¿no? y dicen, tuve una entrevista, pero siento que lo hice mal. ¿Por qué? Y ellos dicen, no, pues que no sabía qué preguntar o cómo preguntar y demás. Y le digo, ¿cuántas entrevistas llevas? Y dice, no, pues era mi primera. Entonces, ¿cómo vas a saber cómo entrevistar, ¿no? Entonces, igual suele pasar ya cuando tienen sus casos, ¿no? Que tal vez me salga un poco de contexto, pero es como, siento que no soluciono los casos, que no avanzo con los casos. ¿Cuántos pacientes llevas y cuántas sesiones van? No, pues van 2 sesiones y tengo 2 pacientes, ¿no? Pues tal vez es muy poco tiempo, ¿no? Es decir, hay que entender que las cuestiones de psicoterapia y las cuestiones de psicología deben tener una naturaleza, vaya, o tienen, mejor dicho, una naturaleza no rápida, no veloz, no en el sentido de que va a tomar el tiempo que sea necesario. No tendríamos por qué apresurar los procesos por apresurarlos, no tendríamos por qué nosotros angustiarnos por no estar resolviendo los casos cuando realmente se ocupa de tiempo para ello, ¿no?
Acá tal vez me adelanto un poco también, pero en algún momento Morrison va a hablar sobre la importancia de hacer un diagnóstico rápido, cuando en realidad, si bien sí se tiene que hacer un diagnóstico y obviamente tiene que haber una formación teórica detrás de una base sólida teórica detrás de cada uno de los terapeutas, ¿no? O de cada quien que se dedique a las cuestiones clínicas, va a tener que, digamos, también entenderse que para llegar a un diagnóstico se ocupa un tiempo determinado. Es decir, no puede ser en una sola sesión. Pasando al capítulo 1, Morrison lo titula Aperturas e Introducciones y se refiere a que en cierto modo cuando uno termine una entrevista, dice Morrison, lo propone que va a tener que haber terminado con una serie de cosas o haber conseguido como ciertos objetivos, ¿no? Por ejemplo, haber obtenido información del paciente, haber establecido las bases de una buena relación de trabajo, ¿no? Como también la cuestión de incluir la historia del paciente, que es como este informe detallado, lo que comprende lo que son sus síntomas actuales, enfermedades previas, si está medicado o no, relaciones familiares, sociales, factores de riesgo para la salud. Y también dice que va a tener que ver un examen del estado mental, que ese es un apartado que ahorita no voy a entrar mucho porque es un capítulo específico que vamos a ver, ¿no? Pero este examen del estado mental es como esta valoración, ¿no? De lo que es el pensamiento y la conducta del paciente, ¿no? Va a haber ciertos factores de tiempo a considerar dentro de una entrevista y en esos factores de tiempo uno debe saber que cuando realiza una entrevista pues hay una serie, por así llamarlo, de tareas, ¿no? Eh, digamos que uno va a tener que indicar la forma en que va a adaptarse la entrevista, cuánto tiempo va a durar, qué tipo de preguntas se harán, entre otras. Es decir, hay diferentes tipos de entrevistas y uno tiene que delimitar como que de qué forma va a ser esta entrevista, ¿no? Se debe también comunicar al paciente sobre, darle como cierta idea, por así decirlo, de la información que uno espera recibir de él, ¿no? También se debe crear un ambiente cómodo y seguro para que permita establecer esta relación de trabajo que yo les decía y en donde sea, digamos, posible que la persona o a quien se está entrevistando también se sienta en cierto modo como en control de las situaciones y en confianza también para hablar, ¿no? Digamos que las entrevistas realmente, igual que las sesiones, se tiene un tiempo estimado promedio de 45 minutos. En mi experiencia yo puedo decir que realmente las entrevistas, la mayoría de las entrevistas van a durar 45 minutos o más, casi una hora, ¿no? Uno no puede tardarse más de una hora en el sentido de que tal vez si tienes tiempo sí, pero por lo regular quienes nos dedicamos a la consulta privada tenemos los pacientes acomodados por hora. Por ejemplo, puedo tener un paciente a las 2 y el siguiente paciente lo tengo a las 3 y el siguiente a las 4, ¿no? Un decir, ¿no? Entonces, yo sé que tengo que terminar antes de las 3 con el paciente de las 2 para poder atender al paciente de las 3 a su hora, ¿no? Entonces, si uno va a tener una entrevista, pues también tiene que tener como esta noción y estabilidad de terminar dentro del tiempo esperado. Uno también le puede indicar cuando a la persona que va a entrevistar cuánto tiempo va a durar esta, ¿no? Dice Morrison que un clínico con experiencia tardaría 45 minutos en recoger la información necesaria, ¿no? Pero como yo decía, uno también va a tener que ir practicando para poder llegar a tener como ese control del tiempo, de los tiempos, ¿no? Como les digo, también no es una cuestión tanto como de pericia o no al momento de hacer una entrevista, sino más bien de hacer también énfasis en esta diferencia de que los casos son distintos, las problemáticas son distintas y que tal vez una entrevista no es suficiente, ¿no? A veces va a ser una, dos, tres, cuatro sesiones, dependiendo del caso. Digamos que Morrison también nos plantea acá como un pequeño esquema en donde dice o recomienda, ¿no? Como el tiempo o porcentaje de tiempo que uno debe dedicar a cada cosa o a cada tarea dentro de la entrevista. Dice que uno tiene que tomar alrededor del 15% de la entrevista para determinar lo que es la queja principal, es decir, como el motivo de consulta y alentar al discurso libre, es decir, que la persona hable de ese motivo, ¿no? Dice 30% buscar un diagnóstico específico, preguntar acerca del suicidio, historia de violencia y abuso de sustancia. También dice que hay un 15% que uno debe de dedicar para obtener la historial médico o la historia médica, realizar una revisión de lo que son los sistemas, obtener la historia familiar. Si sistema se refiere como a sus núcleos o grupos sociales, ¿no? Cuando de familia, pareja o si es que tiene o amigos, ¿no?
a eso se refiere con los sistemas. Dice que 25% de la entrevista se debe de dedicar a obtener el resto de la historia personal y social, y 10% al examen del estado mental, y un 5% discutir el diagnóstico y tratamiento con el paciente para planear la siguiente cita. Realmente, para fines de examen, ok, tomémoslos en cuenta, ¿no? Estos porcentajes, pero no me parece que estén tan atinados. Porque para empezar, un diagnóstico no es discutible con el paciente en el sentido de que al paciente no le sirve. Si uno le dice al paciente, mira, suponiendo que trabajan con teoría psicoanalítica, y le dicen a su paciente, mira, para mí eres un neurótico con un trastorno obsesivo, o eres un neurótico obsesivo. ¿Al paciente de qué le sirve? Es decir, muy probablemente inconsciente o conscientemente va a empezar a relacionar todo lo que le suceda y todo lo que hace, todo lo que piensa y todo lo que siente con ese diagnóstico. Y entonces todo va a caer en esa justificación. Pues yo soy así porque soy neurótico obsesivo. Yo soy así porque soy histérico. Yo soy así por esto, ¿no? Entonces, no tiene sentido el estar compartiendo el diagnóstico con el paciente. A nosotros como clínicos sí nos sirve, porque los abordajes interpretativos y el abordaje de diferencial diagnóstico que se hace teórico para cada caso en particular sí nos va a servir. Entonces no es lo mismo cómo se le interpreta a un obsesivo que cómo se le interpreta a un histérico, no es lo mismo cómo se le interpreta a un neurótico que a un psicótico. Entonces, en ese sentido, sí es importante para nosotros el diagnóstico, pero no para la persona. Dice que un 15% se debe de dedicar a la queja principal y a entrar al discurso libre. Yo creo que más, a final de cuentas, es la motivación que lo tiene acá al paciente. Entonces, pues uno debería sí alentar, como dice Morrison, el discurso libre, pero sobre todo no caer que solamente un 15% va a ser lo que nos tenga que hablar de ello, ¿no? Lo que sí es importante es como tratar de obtener, vaya, va a ser muy difícil decir la historia completa del paciente, porque implicaría, supongamos que lleva una persona de 25, 20, 30 años, pues cuánta historia tiene detrás del día que tú lo recibes en una entrevista. Pues tiene esos 25 años, esos 20 años, esos 30 años de historia. Entonces, pues no es necesario que sepamos segundo por segundo su vida, ¿no? O minuto por minuto, sino más bien como ese recuento histórico de, digamos, esta construcción histórica de cómo siente que ha sido su vida a lo largo del tiempo, es decir, esas vivencias que en cierto modo están presentes, o esos recuerdos que en cierto modo están presentes y son comunicables, ¿no? También hay un subtema que se llama escenarios, en donde eso se refiere como al cómo va un clínico o un entrevistador a toparse con diversas situaciones. Es decir, cada persona que llega, como les digo, es diferente, y va a haber como mucha diferencia en cualquier entrevista que uno tenga. Es decir, una entrevista nunca va a ser igual a la otra, por más que haya un formato de por medio. Entonces uno va a ir topándose como con ciertas circunstancias o ciertos escenarios que va a tener que ir resolviendo, como les había comentado. Acá lo único que hace Morrison es como poner también unas recomendaciones, como a grandes rasgos, como digamos que lo que puede estar dentro de control por parte del entrevistador, pues lo tenga así. Por ejemplo, dice que lo recomendable es sentarse enfrente del paciente, que no haya como un escritorio o una barrera física entre el paciente y el entrevistador, para que haya como esta cuestión de la apertura y la confianza, ¿no? También recomienda el tener pañuelos desechables, es decir, lo que conocemos como Kleenex. Creo que los psicólogos somos los más grandes compradores de Kleenex de los supermercados. Entonces, sí es importante el tenerlos ahí. No es como que uno incite a llorar o que busque que el llanto sea como una cuestión de que eso ayude a sanar tal cual o eso ayude a resolver tal cual. Es solamente una cuestión de abracción, ¿no? Abractiva como tal, pero no es como un objetivo. Pero sí es importante tenerlos. Entonces recuerdo eh, los, una practicante de ahí de la clínica decía que sus compañeros practicantes en la clínica de la facultad tienen los Kleenex en un área donde están muchos materiales y donde están como los juguetes y demás para las terapias infantiles. Entonces un terapeuta que haga a su paciente puede ir ahí, tomar su caja de Kleenex, llevar al consultorio y cuando termine sacarle y volver a poner allá, ¿no? Entonces decía esta chica que sus compañeros siempre se burlaban de ella porque decían, vas otra vez por los Kleenex. Nunca te has pensado que lo que tú quieres es que el paciente llore, porque ellos entraban sin Kleenex, ¿no? Entonces yo le decía, pues es que realmente está bien que lleves Kleenex, ¿sí? Es decir,
que no es que importe o no que llore el paciente, sino más bien pues, es un elemento que va a estar y no está de más, ¿no? Em, También recomienda Morrison acomodar, digamos, las sillas de tal forma que la silla del entrevistador esté más cerca de la puerta que el del entrevistado, ¿no? Por cuestiones como de seguridad. También, no sé si me adelante, pero tal vez algún subtema, pero es importante también el señalarlo en estos escenarios, en donde uno debe de tener, dice Moreso, no recomienda el que las entrevistas sean donde haya más personas, es decir, no en el cuarto, sino en las instalaciones, que haya como un sistema de seguridad para poder alertar, pero realmente recuerden que, como les digo, él está hablando de un ambiente intrahospitalario, en donde específicamente habla de pacientes psicóticos que están dentro de un hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces tal vez ahí pudiéramos pensar que sí hay una cuestión más de peligro, ¿no? Difícilmente uno en su consultorio privado va a tener un botón abajo de un escritorio y una silla para picarle y que active el 911 y lleguen las patrullas, ¿no? Pero solamente considerar como estas recomendaciones, ¿no? De si la silla, no sé si esté de más o no la cuestión de la puerta y demás, ¿no? Pero bueno, nuevamente, para fines de examen hay que tomarlo en cuenta, ¿no? También otra de las recomendaciones que hace Morrison es la cuestión de la vestimenta, en donde dice que que no hay que ir desalineados a las entrevistas. Es decir, dice, ir casual en extremo puede fomentar el que no entrevista o el entrevistador, perdón, el entrevistado no se sienta como en el rol que debe sentir al entrevistador y por eso no puede dar como cierta información o vaya a ocultar cierta información. En realidad, vaya, creo que una vestimenta casual es lo más indicado, es decir, no ir arreglado en exceso, no ir formal en exceso, pero tampoco ir digamos, en pants o shorts, ¿no? A una entrevista, ¿no? También mencioné que si uno va a usar ciertos broches con cierta simbología, collares o anillos o accesorios que tengan como cierto significado, pueda ser religioso o de cualquier otra índole, tomar en cuenta que eso también el entrevistado tal vez lo note y tal vez sea como un determinante cultural para hacer y formarse un concepto o incluso prejuicios, ¿no? de la persona que tiene enfrente. Uno debe saber que uno como entrevistador tiene que ser realmente neutral en la cuestión de no va a juzgar al paciente porque sea de una religión o de otra, de un género o de otro, de una preferencia o orientación sexual o de otra, de una edad o de otra, de una clase social o de otra, sino más bien, digamos que el rol y el papel que tiene que tomar el entrevistado, perdón, el entrevistador es el de una posición meramente neutral y profesional, ¿no? No porque si un entrevistador es de una religión y llega un paciente y es de otra, con la que en cierto modo siente cierta adversión, pues ya va a estarlo también sesgando su trabajo. Entonces la idea es que uno sea consciente de esto, lo haga consciente tal cual y lo trabaje desde ahí, ¿no? Desde la neutralidad terapéutica. Es importante en cuanto inicia una relación de trabajo o de clínica, eh, el cómo inician estas, es decir, cuando llega un paciente, pues uno tiene que saludarlo de mano, ahorita no podemos, ¿no? Por la cuestión de la sana distancia. Eh, un saludo formal no es como lo más recomendable, no es recomendable a los pacientes o a los pacientes saludarlas de beso o de abrazo, ¿no? El contacto físico tampoco es recomendable. Eh, en, Solamente, digamos, las reglas de cortesía sociales que existen de un saludo de mano y terminar en un saludo de mano, ahorita pues no puede haber saludo de mano y ya está ahí, ¿no? Se dice, si uno también llega tarde a la entrevista o a una sesión, lo que tiene que hacer es reconocer que llegó tarde, es decir, si tú llegas 5 o 10 minutos tarde por el tráfico, por cualquier cosa, avisar que se va a llegar tarde y cuando uno llegue, pues pedir una disculpa, ¿no? Por la cuestión del retraso, ¿no? En cierto modo también uno tiene que presentarse si está en una institución y es la primera vez, presentarse de soy estudiante o soy
acá decimos es un interno, que es un título que se da a los médicos que están dentro de un hospital, o hablar soy tal persona, tengo tal grado si es que te interesa, pero muchas veces que en la práctica privada pues no es necesario porque la persona misma ya te contactó sabiendo en cierto modo, entre comillas, quién eres, es decir, mínimo sabe tu nombre, mínimo sabe que eres psicólogo en este caso y que por eso está acudiendo contigo. Cuando es dentro de un ambiente de una clínica de atención psicológica por parte de una universidad, por ejemplo en la metropolitana, pues sí uno tiene que presentarse porque no se le dice quién es su terapeuta, solamente se le asigna, ¿no? Llega uno y se presenta y sí tiene que decir que es estudiante y que está estudiando en tal grado y que le falta tanto para terminar la carrera, ¿no? También dice que en cierto modo es importante como el empezar, como las primeras impresiones, como con una pregunta informal, ¿no? En el sentido de qué tal estuvo su camino para acá, llegó, se le hizo difícil llegar, dice cómo pasó las vacaciones de verano, que creo que eso es bastante, eh, ¿cómo decirlo?, inoportuno, ¿no? Decir, no es algo que se va a preguntar, sino cualquier otra pregunta que sea como de cordialidad y que ayude solamente como para romper el hielo, pero no tomarlo como en un sentido de que se deba hacer cada sesión. Yo recuerdo algún terapeuta que cada que llegaba su paciente y su paciente ya quería hablar y antes de que empezara a decir, antes que nada, pues cuéntame un poco, o sea, ¿cómo te fue hoy? El camino acá, ¿qué tal el calorcito o el clima? Totalmente innecesario, ¿no? Tal vez la primera sesión, sí, la primera entrevista, sí, pero de ahí en fuera es como, digamos que los roles ya están entendidos y el paciente ya sabe a qué va, ¿no? Ya sabe que tiene que ir a hablar y en cierto modo es lo que le va a ayudar a darle la información al entrevistador, o en este caso al terapeuta, para trabajar sobre su caso, ¿no? Dice que cuando hay personas que acompañan a un entrevistado, como familiares o algún como informante, por así decirlo, del caso, que no es recomendable pasarlo con la persona, y eso es cierto, es decir, si uno eh, llega a ver a una persona que viene acompañado y se puede pasar, por ejemplo, mi mamá, mi papá, mi tío, mi pareja, es como, no, nos puede esperar acá afuera y cuando termines pues tú puedes platicarle si quieres, ¿no? Cuando son casos de menores de edad, ahí digamos que también se debe pasar como solo al menor de edad, pero ahí sí es entendible que cuando son niños pequeños o adolescentes y demás, entiendo que los padres son quienes van a costear, por así decirlo, la atención y quieren saber, ¿no?, sobre sus hijos, pues uno sí puede dedicar un tiempo determinado, pero no cada sesión, sino más bien determinarlo, tal vez en la primera entrevista sí, como dedicarle unos 15, 20 minutos a los padres para informarles, ¿no?, sobre lo que uno ve y demás, entendiendo que también hay como esta confidencialidad que tiene que haber con el entrevistado, ¿no? Así sea menor de edad, se le dice, lo que pasa acá es confidencial y yo no voy a contarlo, entiendo que ahorita voy a hablar con tus papás, pero ellos van a querer hablar conmigo, pero si hay algo que tú no quieres que les diga, con confianza me puedes decir y yo no lo diré, ¿no? Y que incluso uno eso tiene que hacer cuando habla con padres de familia, como hablar generalidades, pero no cosas muy, muy específicas de lo que está contando el menor, ¿no? Para no caer también en romper la confianza y la alianza del trabajo que se tiene. Entonces se acuerda con los padres como vamos a vernos una vez al mes, vamos a dedicar 15 minutos para ir viendo cómo avanza, ¿no?, el caso.